Vamos a estar conversando en el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, apu.uy, una vez más con Francesca Lessa. Ya parece redundante presentarla, pero igual nos gusta presentarla cada vez que conversamos, porque así lo amerita. Es una investigadora que ha estado, ustedes saben, hace muchísimos años en el abordaje de temas de derechos humanos. Es profesora de estudios latinoamericanos y desarrollo en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, presidenta de honor aquí en Uruguay del Observatorio Lucy Barburu, investiga, como decíamos, sobre derechos humanos en América Latina, es doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y ha colaborado en su trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Washington Office on Latin America, y fue además perita frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la familia Julián Grisonas versus Argentina. En este caso, la información nos permitimos tomarla del último libro, motivo y excusa una vez más para estar conversando, y en este caso sobre esta publicación, Los Juicios del Cóndor, sobre el que ya habíamos estado conversando, pero que ahora se ha publicado aquí en nuestro país, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur. Y cuando hacemos esta entrevista, han pasado algunas otras cosas recientemente, como por ejemplo aquí en Uruguay hemos tomado conocimiento del hallazgo de un registro dactiloscópico de un uruguayo asesinado en Argentina. Hablamos de Héctor Giordano, seguramente dentro de este marco represivo transnacional que trata el libro. Y además, y más recientemente, la jueza en lo penal de 27º turno, Silvia Urioste, procesaba con prisión a los militares en situación de reforma José Arab, Ernesto Soca, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y el ex policía Ricardo Medina en la causa que investiga la detención en Buenos Aires de unas 20 personas, en su mayoría en este caso militantes del PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo, que fueron trasladados a Uruguay en lo que se conoce como el primer vuelo. Luego de esta tal vez extensa presentación, Francesca, un placer nuevamente poder estar conversando contigo. Hola Álvaro, un gusto para mí volver a conversar. Bueno, y ahora ya con el libro en nuestras manos y la posibilidad de que los demás interesados en estos temas se puedan estar haciendo el mismo. ¿Cómo has estado recientemente? ¿Cómo has tomado esta publicación? ¿Qué repercusiones has tenido? Sí, la verdad que quedé muy satisfecha con la publicación y con las repercusiones, porque en los últimos días se publicaron varias notas, tanto en Uruguay como también en Argentina y en Chile respecto al libro. Los periodistas argentinos y chilenos un poco señalando que el libro no se ha publicado en esos dos países, así que esperemos que muy pronto se pueda rectificar esa situación y que el libro sea disponible también allá. Pero realmente como con mucho interés de parte de diferentes públicos que quieren conocer más sobre el Plan Cóndor y poder entender cómo funcionaba esta coordinación represiva entre las dictaduras de América del Sur, que dejó un saldo tan grave de más de 800 entre exiliados y exiliadas que fueron perseguidos en el marco de esta operación secreta que funcionó por toda la década del 70 en la región. Y el libro también, que se puede mencionar, estuvo en la Feria Internacional del Libro en Montevideo todos estos días, así que también contenta de que quede así, digamos, accesible a un público mayor. Justamente en la presentación del libro se habla de que se trata de una reconstrucción histórica minuciosa del Plan Cóndor. Devela además la trama intergubernamental de persecución política en el cono sur de América Latina. Esta represión transnacional que fue coordinada por las dictaduras sudamericanas en la década del 70 y principios de los 80, así como los procesos posteriores de búsqueda de verdad y justicia, principalmente en el cono sur. Y para realizarlo, Francesca,
eh, advierte el propio material que se han consultado más de 3.000 documentos y se han realizado 105 entrevistas, además del seguimiento de todos los procesos judiciales, sobre todo en Argentina e Italia, también temas sobre los que hemos conversado en otras ocasiones, los juicios de Italia. Es un trabajo realmente que ha sido muy arduo, evidentemente, ¿no? Sí, exactamente. El libro fue resultado de casi 10 años de investigación que estuve llevando adelante, empezando primero por el estudio del juicio Cóndor en Buenos Aires, gracias a una amiga uruguaya que justamente, exactamente hace 10 años atrás, hacia finales de 2012, me avisó que en unos pocos meses más iba a empezar en Buenos Aires el primer juicio donde su caso de víctima sobreviviente de Orletti iba a estar incluido, y también que ese juicio iba no solamente a mirar a los casos de Orletti, sino que también iba a examinar la coordinación represiva en sí. Entonces, en ese momento fue cuando empecé este proyecto, digamos, la primera etapa de este proyecto, en el que finalmente me fui mudando a Buenos Aires para poder seguir de manera muy cercana el juicio Plan Cóndor que estaba aconteciendo ahí en los tribunales de Comodoro Pi. Y después, después de seguir ese juicio por más de un año y medio, empecé, digamos, a complementar con otra información, tanto consultando archivos en diferentes países, además de los archivos en Argentina, viajé a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Paraguay y a Estados Unidos para también consultar los archivos vinculados a Cóndor que existían en esos países. Y además, en esos viajes también aproveché de realizar entrevistas con diferentes personas, entre ellos sobrevivientes de Plan Cóndor, familiares, abogados, jueces, fiscales, activistas de derechos humanos, historiadores, archivólogos. Entonces, para tener diferentes perspectivas relativas al Plan Cóndor y a su funcionamiento. Y también un tercer elemento fue, además de la etnografía de los juicios, digamos, de estar asistiendo físicamente a las audiencias en Argentina y en Italia, también estuve revisando diferentes sentencias de otros países donde se habían dado causas que investigaban delitos vinculados a Plan Cóndor, especialmente en países como Chile y Uruguay, donde esos juicios se realizan de forma escrita, entonces no había en ese entonces la posibilidad de hacer un seguimiento de los juicios, pero a pesar de eso estuve leyendo las diferentes sentencias que se habían dictado, que se habían dictado en esos países vinculada a Plan Cóndor. Así que fue un trabajo muy extenso y muy complejo de intentar tener una mirada complementaria gracias a estas diferentes fuentes de información y también con el desafío de poder armar un relato que utilizara todas estas fuentes y que permitiera entender la complejidad del funcionamiento del Plan Cóndor, por un lado, y por el otro, que hiciera, digamos, entre comillas, hiciera justicia de todo el trabajo incansable de los sobrevivientes, los familiares y los activistas que realmente han sido el motor detrás de todos los juicios que han acontecido y que han permitido ir desentrañando la coordinación represiva. El libro comienza con la historia muy, muy cara para los uruguayos de Anatolia y Victoria. Y tú allí explicas que eso es así porque ilustra los dos temas principales del libro. En primer lugar, la coordinación represiva transnacional que los estados criminales de América del Sur pusieron en marcha a lo largo de los años 70 y que se extendió luego hasta los 80 para silenciar a los exiliados políticos. Y en segundo lugar, los esfuerzos transnacionales de las personas buscadoras de justicia, decís tú, que se obstinaron en reunir pruebas sobre el terror sin fronteras
y que finalmente lograron que se hiciera justicia por alguna de estas atrocidades. Pareció luego que uno lo ve como muy natural, pero ¿cómo llegaste hasta allí? El caso de los hermanos Julien siempre fue un caso que me llamó la atención porque realmente tenía un alcance geográfico que creo que poco de los casos de la coordinación represiva han tenido. Obviamente que en todos esos delitos hay víctimas y victimarios de diferentes nacionalidades y crímenes que se han cometido parcialmente en los territorios de diferentes países, pero la gran mayoría de los delitos yo diría que se pueden acotar generalmente a dos países, el país de origen de las víctimas y el país donde la víctima se encontraba exiliada en ese momento, y en la gran mayoría eso significa en Argentina, porque ahí vivían los miles de exiliados que se habían escapado de los golpes en Brasil, en Paraguay, en Uruguay y Chile. Pero el caso de los hermanos Julien tiene una geografía del terror mucho más amplia, porque sabemos, por un lado, que los hermanos fueron secuestrados durante el operativo que se dio en septiembre de 1976 en su casa en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde la familia había estado viviendo hace ya unos años, habiendo, digamos, después de que huyeron de la persecución en Uruguay. Y después de ese operativo, los hermanos estuvieron detenidos unos 10 días en Orletti, en ese centro clandestino tan emblemático de Plan Cóndor en Buenos Aires. Y después hay un primer, digamos, viaje, un primer traslado de los hermanos que son llevados de Buenos Aires a Montevideo. Entonces ahí ya pasamos a un segundo país, que es Uruguay, donde los hermanos permanecieron secuestrados ilegalmente en un segundo centro clandestino, que era el centro que funcionaba en la casa del, digamos, en el edificio del CID, en el centro, digamos, de Montevideo, en un edificio donde, en el edificio donde ahora funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y ahí permanecieron detenidos alrededor de 2 meses y cuidados por María Claudia García de Hellman, que también había sido traída desde Automotores Orletti. Recordamos María Claudia embarazada de 7 meses y que luego dio a luz a Macarena Hellman en noviembre de 1976. Entonces, los hermanos estuvieron en este segundo espacio geográfico de terror, y finalmente el último paso de esta odisea, de este periplo que le tocó vivir a esos dos hermanitos que recordamos en ese momento tenían Anatole 4 años y Victoria 19 meses. La última etapa fue Chile, la ciudad portuaria de Valparaíso, donde los dos hermanos fueron abandonados el 22 de diciembre de 1976. Entonces ahí hay una tercera ubicación, un tercer espacio geográfico de terror que corresponde con Chile. Entonces, este caso realmente visualiza con ese periplo que los hermanos tuvieron que vivir, visualiza el alcance y la geografía del terror que la coordinación represiva de Plan Cóndor permitía, porque efectivamente este caso muestra muy claramente cómo se suspendieron las fronteras y cómo estos dos hermanitos realizaron, digamos, se desplazaron forzadamente, obviamente, porque eran llevados por las personas militares y policías que lo habían detenidos, por todo este espacio geográfico, por la complicidad y por las redes de terror que Plan Cóndor había permitido establecer. Entonces, por eso me pareció como un caso emblemático, porque visualmente representa lo que fue el Plan Cóndor en la práctica, la suspensión de las fronteras geográficas
y obviamente las fronteras morales por todos los graves delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese marco. El libro, la historia comienza con el caso de Wilson Barbosa, también cuando se habla de estos temas, pero luego, claro, queda muy evidente que el tema de la coordinación comenzó en los 70, o más concretamente a fines de los 60, perdón, debí decir, y que ya para 1973 el aparato funcionaba con regularidad. Y allí aparece el caso de Antonio Viana Costa también, y más adelante otro caso conocido, muy conocido aquí en Uruguay, como los fusilados de Soca. Eh, Tú vas haciendo allí, a partir de ese punto inicial que decíamos de los hermanos Julien, todo un trazado a lo largo de la investigación que va mostrando esa coordinación represiva, cómo fue creciendo, instalándose hasta formar algo que luego, podríamos decir, culmina con una reflexión tuya sobre la que vamos a ir más adelante. Pero bueno, ahora quería que nos conversaras un poco sobre estos aspectos, o sea, ese caso de Barbosa, luego de Antonio Viana y los fusilados de Soca. Sí, en la primera parte del libro, que es la que se enfoca en la represión transnacional, intento hacer un relato que, digamos, aporta a las investigaciones anteriores, porque muchas de ellas se habían enfocado principalmente en los años, podemos decir, más duros de Plan Cóndor, es decir, los años de mediados de los 70. Y lo que me interesaba poder hacer con esta investigación y con esa periodización que hago de diferenciar 5 etapas de la coordinación represiva, era demostrar cómo la etapa más conocida, que la etapa de Cóndor, no fue la única, fue sin duda la etapa más letal y más exitosa, entre comillas, pero quería demostrar con esta periodización que el Plan Cóndor no había surgido de un día al otro, sino que había sido resultado de prácticas y de aprendizajes entre los países de la región que ya desde finales de los años 60 habían empezado a realizar tareas de monitoreo de los exiliados, de controlar sus actividades en el exterior, de intercambiar información, de detener e interrogar a los extranjeros y en algunos casos ya devolverlos clandestinamente a su país de origen. Entonces quería demostrar cómo fue justamente todo este conjunto de prácticas que se fue profundizando y podemos decir mejorando con el paso del tiempo y que finalmente quedaron plasmados en el sistema Cóndor que se creó a finales del año 75. Entonces, en ese sentido, uno de los primeros casos que pude rastrear es exactamente el de Wilson Barbosa, que vos mencionabas, un profesor de historia brasileño que se había exiliado en Uruguay al enterarse de que su nombre había sido incluido en un listado de personas requeridas por la dictadura brasileña. Entonces él con la esposa y la hija habían viajado a Uruguay y él estaba haciendo unos trámites para que la hija y la esposa pudieran salir de Uruguay y también ir a un país más seguro. Y en ese contexto fue cuando él fue detenido en Montevideo en septiembre de 1969 y después de ser detenido y interrogado en diferentes predios de policías y centros de detención, eh, a comienzo de noviembre de ese mismo año, fue entregado por los policías uruguayos en la frontera en Santana do Livramento a militares brasileños. Entonces, en ese primer caso ya podemos ver cómo esas prácticas de monitoreo, secuestro, interrogatorio y traslado clandestinos de exiliados ya empiezan a funcionar. Obviamente que en ese momento esas prácticas eran más aisladas, tenían como objetivos
en muchos casos los exiliados brasileños, justamente porque Brasil, donde ya había un régimen militar de los últimos 5 años, estaba muy interesado en controlar los exiliados brasileños que vivían en Uruguay. Recordamos que el ex presidente, digamos, el presidente que fue derrocado, João Goulart, estaba viviendo en Uruguay en ese momento. El gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola, también se encontraban en Uruguay. Entonces había un grupo de exiliados de alto perfil brasileños en Uruguay, y por eso el interés de Brasil de controlar, gracias a los servicios de inteligencia y la colaboración con las autoridades uruguayas, lo que estaban haciendo estas personas. Y en ese momento, además de ese caso, hubo otros casos de secuestro de ciudadanos brasileños, tanto en Argentina como también en Chile, donde en particular después del golpe de Pinochet en septiembre de 1973, podemos decir que hubo un punto de inflexión, porque en ese contexto inmediatamente la Junta Militar chilena presenta a los exiliados como una amenaza para la seguridad del país, y muchos de ellos son detenidos en el Estadio Nacional, uno de los campos de concentración de la dictadura chilena, donde de hecho había una sección de extranjería donde estaban específicamente detenidos centenares de uruguayos, brasileños, bolivianos y argentinos. Y ahí, a finales del año 73, ya operaban agentes policiales y militares brasileños, uruguayos y argentinos, que interrogaban en el Estadio Nacional a los ciudadanos de sus países que habían estado detenidos ahí. Entonces vemos cómo con el paso del tiempo cada vez estas prácticas se van profundizando y haciendo cada vez más sofisticada, y y se empieza a crear una estructura más establecida de cómo debería funcionar esta coordinación. Y el caso de Antonio Viana, que también está en el libro, es emblemático porque él es secuestrado en Buenos Aires en febrero de 1974, apenas unos días antes de que en esa misma ciudad tuviera lugar una reunión de los altos jefes policiales de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, donde justamente en esa reunión que aconteció en la semana de carnaval de ese año, estos jefes policiales empezaron a diseñar un nuevo sistema para coordinar la persecución de los exiliados. Y ya en esa primera reunión, la delegación de Chile propone crear una estructura parecida a Interpol, pero que se dedique al control de los exiliados, porque para ese momento, después del golpe en Chile, Argentina básicamente era el último país en la región bajo democracia, y todos los exiliados, miles de exiliados, Amnistía Internacional calcula que en Argentina había por lo menos 100.000 exiliados en ese momento, y probablemente el número real era mucho más que eso, se habían concentrado en Argentina. Entonces la Policía Federal Argentina es anfitrión de esa reunión porque ellos, en primer lugar, están interesados de realizar esa coordinación porque perciben a la presencia de estos exiliados como fuera eh, un caldo de cultivo de la subversión, usando el lenguaje de ese momento. Entonces el caso de Antonio coincide básicamente con ese primer cambio, donde hay esa estructura cada vez más formal, y ya en ese momento empiezan a ver algunos oficiales y policías, en este caso de Uruguay, el comisario Hugo Campos Hermida, que básicamente está instalado en Buenos Aires. No tenemos una fecha exacta en que se pueda decir que él llegó ahí, pero por lo menos desde agosto de 74 él estaba operando ahí, posiblemente antes, pero seguramente en el año 74 él estaba con una oficina
en coordinación federal, colaborando con la policía justamente en la detención, interrogatorio de los exiliados uruguayos. Y también en ese contexto, más hacia final de año, porque es entre noviembre y diciembre, está lo que vos mencionaste de los fusilados de Soca, el secuestro de, en realidad, 7 personas, porque en el momento del secuestro, además de los 5 militantes que luego fueron encontrados asesinados en Soca, también habían sido secuestrados Julia Abreu y el pequeño Amaral García, que sobrevivieron, los únicos dos sobrevivientes de este episodio, mientras los 5 militantes que habían sido militantes del MLN fueron asesinados en Uruguay después de haber sido trasladado clandestinamente desde Buenos Aires, que era donde vivían y donde habían sido secuestrados varias semanas antes. Entonces, ese caso también de los fusilados de Soca es muy importante porque fue el primer vuelo clandestino que se dio entre Argentina y Uruguay para el traslado de personas detenidas, porque en el caso de Antonio Viana, él también fue devuelto a Uruguay, pero viajó en un avión comercial de línea con otros pasajeros, obviamente bajo custodia, no estaba como cualquier otro pasajero, pero viajó, digamos, hay copia de su pasaje, etcétera. Pero en el caso de los fusilados de Soca ya es un vuelo que se hizo de noche y con las 6 personas que fueron traídas, a quienes le inyectaron tranquilantes para poderlos trasladar clandestinamente a Montevideo. Esto, de alguna manera, es la primera parte del surgimiento de políticas transnacionales en América del Sur. Me llamaba la atención uno de los testimonios que tú incluías allí, porque sin que hubiera el desarrollo tecnológico que hay hoy a través de los celulares, por ejemplo, los aparatos telefónicos, ya una de las advertencias que se le hizo a una de estas personas detenidas cuando se lo liberaba, por lo menos transitoriamente, es cuidado con lo que haces porque en cualquier lugar del mundo donde vos estés te vamos a encontrar, cosa que efectivamente ocurrió, ¿verdad? Exactamente, sí, eso capaz que la tecnología, justamente como vos decís, no era lo mismo, pero había ya avances tecnológicos muy importantes en ese periodo. De hecho, el sistema de comunicación secreto de los países Cóndor, que se conoce como Condortel, era un sistema que para esos años, los años 76 y 77, era un sistema muy avanzado de comunicación secreta que permitía a los países intercambiar información muy rápidamente y de una forma muy segura. Y entonces ya eso es algo notable por las fechas de las que estamos hablando. Y también este sistema Condortel se apoyaba en instalaciones de comunicación en el canal de Panamá, entonces también tenían un apoyo de Estados Unidos que proveía, digamos, estas infraestructuras de comunicación más avanzada. Pero también quizás podemos recordar que las redes de espías que funcionaban a través de las embajadas de todos los países de la región hacían también un trabajo de monitoreo y de intercambio de inteligencia que al mismo tiempo permitía realizar este intercambio de información, el control de los exiliados, el monitoreo permanente de sus actividades en el exilio y del seguimiento. De hecho, hay varios documentos que hablan, por ejemplo, de cuando Wilson Ferreira fue a Estados Unidos, fue a Venezuela, lo mismo con Selmar Michelini, como controlando permanentemente todo lo que estas personas estaban haciendo. Decíamos, esa es la primera parte del libro, porque en realidad la segunda habla de macrocriminalidad transnacional, un concepto que si uno lo quiere pasar por el corrector de cualquier procesador
de texto no lo detecta. ¿A qué nos referimos? ¿A qué te referís cuando hablas de macrocriminalidad transnacional? Sí, con esa expresión me refiero justamente a la existencia de un plan criminal compartido, básicamente. Y en el caso de Plan Cóndor, como además quedó plasmado en la sentencia del juicio Cóndor de Argentina, los países de la región establecieron una asociación ilícita transnacional que les permitía realizar delitos y violaciones de derechos humanos sin importar las fronteras geográficas que normalmente separan esos países. Entonces, ese concepto que suena un poco oscuro se refiere básicamente a este plan criminal compartido donde las diferentes dictaduras de los países de la región aportaron recursos materiales, económicos y de personal para que se pudiera perseguir y monitorear a los exiliados y de esa forma, eliminando a los exiliados, se eliminaba una de las amenazas que estos regímenes tenían en ese momento, ya que los exiliados habían sido bastante exitosos en sus campañas internacionales contra las dictaduras, denunciando los graves delitos que se estaban cometiendo adentro de cada país. Francesca, ya para finalizar, y lo adelantábamos hoy, que había un concepto sobre el que queríamos ir y que tú incluís allí sobre el final, que nos parece sumamente importante y que está bajo el título Lecciones para hoy, y que habla de que los crímenes transnacionales no son exclusivos de América del Sur ni hechos históricos lejanos. Y luego decís por allí una frase que me voy a permitir entrecomillarla, eh, simplemente un tramo donde dice: las geografías del terror y de la impunidad siguen atormentando a nuestro mundo. Es un panorama muy preocupante ese que tú planteas allí. Es un panorama muy preocupante, pero creo que justamente por eso que todos nosotros tenemos la responsabilidad de estar muy atentos cuando se den estas dinámicas, porque en realidad en los últimos tiempos, por el surgimiento de nuevos gobiernos autocráticos y prácticas autocráticas en todos los continentes del mundo, estamos viendo cómo nuevamente los exiliados se están convirtiendo en blanco de gravísimas violaciones de derechos humanos. Posiblemente hayan visto en las noticias cómo se descubrió hace poco que, por ejemplo, China tenía una red de comisarías de policías clandestinas en diferentes países, entre ellos acá en el Reino Unido, en Italia, y desde estas comisarías clandestinas controlaban a los exiliados y en muchos casos los interrogaban, etcétera. También la semana pasada acá en el Unido surgió la noticia de que habían sido enviados unos equipos de asesinato desde Irán para eliminar a dos periodistas iraníes que vivían en el exilio acá en el Reino Unido. Entonces, lamentablemente, las prácticas que nosotros quizás por conocer el Cono Sur asociamos más a Plan Cóndor, son prácticas que no han desaparecido, porque claramente estos ejemplos de China y Irán demuestran el utilizo de prácticas muy similares de monitorear a los exiliados, de tener pozos clandestinos en los territorios de otros países donde interrogarlos y detenerlos, y además el envío de equipo de, no sé bien en español cómo se dice, pero de grupo de casi de tarea para eliminar a los exiliados que nos hacen recordar de los operativos de Plan Cóndor que asesinaron a Orlando Letelier en Estados Unidos y que intentaron asesinar a exiliados uruguayos en París y afortunadamente digamos, no tuvieron éxito. Pero estas prácticas siguen aconteciendo. Hay un informe de hace unos meses atrás de la ONG Freedom House
que relata que estas prácticas están siendo cada vez más frecuentes y que los gobiernos autocráticos de países como Rusia, de China, de Ruanda, muchos países de Asia Central, están colaborando cada vez más en la persecución de los exiliados. Entonces creo que estudiar lo que aconteció en el Cono Sur con el Plan Cóndor nos tiene que dar lecciones y nos tiene que eh, hacer como permanentemente atentos a que podamos denunciar estas prácticas y que se puedan proteger las vidas de los exiliados que siguen estando bajo la lupa y bajo amenaza. Entonces, más allá de que uno quisiera de que estas prácticas no siguieran existiendo, hay que también estar permanentemente alerta y denunciando lo que sí está sucediendo y también pensando nuevas estrategias para denunciar y para que haya más concientización de que la represión transnacional no es algo del pasado, sino que es algo de nuestro presente y que es responsabilidad de todos evitar de que estas prácticas sigan teniendo lugar hoy en día. Ujú. Y además quedó muy claro en el caso de Uruguay, la historia que hemos vivido, que no es una cosa que le pase a otros, que en cualquier momento nos puede pasar a nosotros. Sí, no, exactamente. Entonces, por eso digo que es una tarea de todos, porque por Ujú. cuanto siempre uno piensa que es algo que no le toque de cerca, efectivamente no es así. La historia y la sociedad son compartidas y todos tenemos una responsabilidad de trabajar para la protección de los derechos humanos, los derechos nuestros, pero los derechos de los demás también. Francesca, ha sido un gusto, como siempre, poder conversar contigo, a pesar de lo duro del abordaje de estos temas, pero como tú bien decías ahora, todos tenemos que estar advertidos de estas realidades y conocer la historia es fundamental para poder entender muchas de las cosas que pasan hoy y, bueno, hacer cada uno desde su lugar lo que se pueda para intentar modificarlo. Exactamente. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer conversar con vos.